Hola muchachos, soy el profesor Christian y hoy día vamos a diseñar un controlador PI basado en la técnica de Ziegler-Nichols. Para comenzar, tenemos un proceso que está basado en un sistema de primer orden con retardo de transporte. La retroalimentación es unitaria. Para este caso, tenemos que destacar que este sistema es de orden superior. Entonces aquí lo vamos a colocar que es un sistema de orden superior, por lo que debemos tener en consideración la técnica que vamos a utilizar. Como es un sistema de orden superior, vamos a indicar que se tiene que utilizar la técnica de Ziegler-Nichols de lazo cerrado. Tenemos dos técnicas, una de la de Ziegler-Nichols de lazo abierto, que es para sistemas de primer orden con retardo de transporte, y la técnica de Ziegler-Nichols de lazo cerrado, que es para sistemas de segundo orden en adelante, todas principalmente con retardo de transporte, tal como el proceso que vamos a utilizar a continuación. Entonces vamos a incorporar un controlador PI a este sistema de control y pasamos a la tabla de diseño. Como es un controlador PI, vamos a utilizar los elementos de la segunda fila. Entonces aquí lo vamos a marcar para la ganancia proporcional y para el tiempo integral. Cabe destacar que esta técnica requiere dos parámetros principales, los cuales son la ganancia crítica o ganancia última y el periodo crítico o el periodo final o último. Para determinar estos dos parámetros, se lleva entonces la función de transferencia del lazo inicial o actual al dominio de la frecuencia para su estimación. Entonces aquí vamos a colocar para determinar ganancia crítica y periodo crítico, se lleva la función de transferencia del lazo actual o la que tenemos inicialmente en el sistema al dominio de la frecuencia. Frecuencia. Esto quiere decir que aquí entonces vamos a conformar la función de transferencia del lazo, el cual sería HDS, GDC y GDP. Tenemos que inicialmente HDS es 1 y como no tenemos controlador, ahí lo vamos a dejar como 1 inicialmente. Por lo tanto, la función de transferencia del lazo nos queda como solamente el proceso. Entonces ahí lo evaluamos como el proceso inicialmente, que sería la función de transferencia de segundo orden. Entonces aquí lo vamos a anotar. Tenemos la ganancia, el retardo de transporte y los polos. Antes de hacer cualquier análisis, vamos a revisar la disposición de los polos para así revisar si podemos hacer más fácil análisis de frecuencia. Entonces aquí vamos a evaluar la ecuación característica y vamos a revisar la disposición de sus raíces. Entonces aquí anotamos revisando la disposición de sus raíces. Planteamos ahora entonces la ecuación característica, que sería s cuadrado más 3s más 7. Y tenemos que los polos de esta ecuación característica serían menos 1.5 más menos 2.18. Por lo que tenemos que los polos de esta función de transferencia o este proceso son complejos y lo que categoriza que el sistema principalmente es de segundo orden subamortiguado. Dato importante para poder generar el análisis en frecuencia. Entonces aquí vamos a anotar subamortiguado y vamos a dejar destacado que estamos principalmente bajo un sistema de segundo orden subamortiguado, con raíces complejas. Teniendo esto en consideración, vamos a pasar a expresar la función de transferencia del lazo en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí expresando en el dominio de la frecuencia. Reemplazamos entonces la variable Laplace por j omega
donde omega es una frecuencia. Entonces aquí colocamos la ganancia y el retado de transporte. Antes de poder plantear los polos en el dominio de la frecuencia, me voy a tener un instante de tiempo para poder destacar lo siguiente. Habíamos indicado anteriormente que los polos eran de carácter subamortiguado o polos complejos. Esto es bastante importante para poder facilitar o no el análisis que viene a continuación. Si los polos hubieran sido reales y distintos o reales e iguales, el análisis hubiera sido bastante rápido de realizar, dado que su separación permitiría obtener magnitud y fase por medio de polos totalmente simples. Esto quiere decir realizar una factorización o una descomposición del polinomio. Pero como tenemos polos complejos conjugados, vamos a dejar el polinomio tal cual como se ha presentado. Entonces aquí voy a hacer la presentación en el dominio de la frecuencia de este polinomio. Ahí voy a hacer unas evaluaciones en algunos elementos, por ejemplo el j omega que está al cuadrado. Entonces ahí puedo presentar el numerador. Entonces tenemos que sería menos omega cuadrado más 3j omega más 7. Polos complejos conjugados. Y por medio de Euler se presenta tanto la magnitud como la fase de cada uno de los elementos de esta función de transferencia. Entonces ahí tenemos la magnitud, e a la j, arco tangente de parte imaginaria dividido su parte real. El retardo de transporte se queda de la misma manera porque estamos en Euler. Y el polo complejo sería parte real al cuadrado y la parte imaginaria también ahí la dejamos al cuadrado. E a la arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Con respecto a la fase de este polo complejo conjugado, vamos a hacer una acotación. Entonces ahí lo vamos a destacar. Esta fase, su disposición, va a depender de la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase que se presente en el análisis que vamos a realizar a continuación. Entonces omega CG y omega CF. Todo esto respecto a la frecuencia natural de este polo complejo, que para este caso sería, si utilizamos la forma canónica de un sistema de segundo orden, su frecuencia natural sería raíz de 7. Entonces aquí vamos a notar que la frecuencia natural sería raíz de 7, que aproximadamente sería 2.64 radianes por segundo. En este sentido, ¿por qué entonces tenemos que tener un especial cuidado con la fase de un polo complejo conjugado? Observemos principalmente el denominador del arco tangente de la fase. Sería 7 menos omega cuadrado. El problema de esto es que el arco tangente va de 0 a 90 grados. Por lo que, si el denominador omega cuadrado fuera superior a 7, lo que indicaría una fase superior a 90 grados, en el arco tangente indicaría una fase negativa, entre 0 y menos 90 grados, lo que no indicaría la fase correcta que se quiere indicar. Realizada esta consideración, pasamos a expresar la magnitud y la fase de esta función de transferencia del lazo, expresada en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí vamos a expresar la magnitud completa del sistema, que sería 20 dividido raíz cuadrada de la parte real de este polo complejo al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. E a la j, la fase completa del sistema, que si la queremos expresar en grados, la fase del retado de transporte lo debemos pasar a grados, con 180 dividido por pi.
Entonces aquí expresamos la fase del polo complejo también inicialmente. Por lo tanto, tenemos, aquí vamos a destacar esta primera parte y le vamos a dar una etiqueta que esta sería la magnitud de la función de transferencia del lazo. Entonces ahí sería esta la magnitud de la función de transferencia del lazo. Y lo destacado en la segunda parte, que sería la fase. Entonces aquí vamos a indicar que está con etiqueta, que esta sería la fase de la función de transferencia del lazo. A partir de esto, para determinar la ganancia crítica y el periodo crítico, estos se determinan a partir del margen de ganancia, dado que en este último margen está involucrada la ganancia del sistema. Entonces aquí vamos a colocar, se determina a partir del margen de ganancia. Partimos entonces. Entonces aquí vamos a anotar margen de ganancia para indicar que estamos realizando este análisis. Y tenemos que la frecuencia la reemplazamos por la frecuencia de cruce de fase. En este margen, principalmente, tenemos el siguiente hecho que destacar. En donde, si hay polos complejos, entonces aquí vamos a anotar polos complejos, la frecuencia de cruce de fase siempre es mayor que su frecuencia natural. Entonces aquí vamos a notar que la frecuencia de cruce de fase va a ser siempre mayor que la frecuencia natural del polo complejo. Para indicar las modificaciones que tenemos que hacerle a la fase, revisamos esta tabla. Aquí se denota cómo se modifica la fase de los polos complejos a partir de la comparación de la frecuencia natural respecto de la frecuencia incidente, que sería omega. Para nuestro caso, sería el último, donde omega, la frecuencia incidente, es mayor que la frecuencia natural, por lo que la fase se ve modificada de la siguiente manera. Sería 180 menos arco tangente de menos la parte imaginaria dividido la parte real. Sabido esto, pasamos ahora a expresar la fase del sistema, la cual para este caso sería que la fase del polo complejo, como está expresada inicialmente, sufre la siguiente modificación. Sería 180 menos arco tangente de menos la parte imaginaria dividido la parte real. Por lo tanto, aquí entonces pasamos a indicar la fase evaluada la frecuencia de cruce de fase, dado que estamos en el margen de ganancia. Sería entonces la fase del retardo de transporte, y como es un polo, sería menos. Y evaluamos lo que indicamos anteriormente. 180 menos el arco tangente de menos la parte imaginaria, dividido la parte real. Y como estamos evaluando el margen de ganancia, sería encontrar una frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema es igual a menos 180. Con esto, los cálculos dan que la frecuencia de cruce de fase sería 5.79 radianes por segundo. Con este primer dato, pasamos a evaluar el periodo crítico. Se tiene entonces que la frecuencia angular crítica es igual a la frecuencia de cruce de fase. Si descomponemos la frecuencia angular crítica, sería 2pi por la frecuencia crítica. Entonces lo igualamos a la frecuencia de cruce de fase y tenemos que la frecuencia crítica sería 5.79 dividido en 2pi, lo que daría una frecuencia crítica de 0.92 Hz. Por lo que el periodo
es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, el periodo crítico es 1 sobre la frecuencia crítica o frecuencia última. Sería entonces 1 dividido 0,92, teniendo finalmente que el periodo crítico sería 1.085 segundos. Entonces ahí tenemos ya el primer dato para determinar los parámetros de control. Para obtener la ganancia crítica o la ganancia última, destacamos que cuando se habla de valores críticos, tanto ganancia crítica o periodo crítico, se dice que con estos parámetros el sistema ha alcanzado la estabilidad crítica, o serían los últimos valores antes del que el sistema se vuelva inestable en lazo cerrado. Por lo tanto, para obtener la ganancia crítica, tenemos que indicar que un sistema críticamente estable es cuando el margen de fase es igual a 0 y el margen de ganancia es igual a 1, lo que estaría indicando que el sistema es críticamente estable, lo que basta la modificación de un solo parámetro para volverlo totalmente inestable el sistema. Por lo tanto, el margen de ganancia es 1 partido la ganancia evaluado la frecuencia de cruce de fase, mantenernos que es igual a 1, y tenemos que para que el sistema sea críticamente estable, la ganancia evaluada en la frecuencia de cruce de fase tiene que ser igual a 1. Entonces aquí tenemos que la ganancia en esta evaluación sería a partir, para este caso, de la ganancia del proceso evaluada en esta frecuencia. Entonces aquí vamos a colocar esta ganancia crítica porque vamos a buscar para qué valor de ganancia el sistema lo llevamos a ser críticamente estable. Cabe señalar que todo esto que estamos indicando acá sería la función de transferencia del lazo inicial que estamos utilizando. Entonces aquí la ganancia evaluada tiene que ser igual a 1 y se despeja a partir de esto la ganancia crítica, la cual al despejar esto sería 1 partido la ganancia del proceso evaluada la frecuencia de cruce de fase. Entonces aquí vamos a colocar la ganancia, lo cual sería la ganancia del proceso que estaría siendo involucrado. Entonces para este caso colocamos la ganancia del sistema, que sería 20 dividido la ganancia del polo complejo. Entonces aquí anotamos la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado y evaluamos la frecuencia de cruce de fase obtenida anteriormente, en donde la ganancia crítica sería 1,585. Entonces aquí tenemos finalmente la ganancia crítica obtenida. Finalmente, pasamos a evaluar la ganancia proporcional, que sería, según la tabla, 0.45 por la ganancia crítica obtenida. Entonces aquí vamos a colocar 0,45 por 1.585, lo que da que la ganancia proporcional sería 0,713. Y el tiempo integral, según la tabla, sería periodo crítico dividido 1,2. Entonces sería 1.085 dividido 1,2. Eso daría 0.904 segundos de tiempo integral. Indicamos finalmente la estructura del controlador PI. Aquí vamos a anotar la estructura del controlador PI obtenida, que sería de la siguiente manera. Entonces acá la función de transferencia del controlador PI sería GDC ds. Entonces aquí colocamos la fracción
sería ganancia proporcional, factor de S más 1 sobre el tiempo integral, dividido por el integrador. Sería entonces aquí, evaluamos 0,713, factor de S más 1 sobre 0,904, dividido el integrador. Lo que da finalmente que el controlador proporcional integral estaría dado por 0,713, factor de S más 1,1 aproximadamente, dividido el integrador. Finalmente, para comprobar que el controlador quedó correctamente diseñado, pasamos a comprobar el funcionamiento estable de este sistema en lazo cerrado. Para esto, se comprueba a partir del margen de fase y margen de ganancia de este sistema con el controlador ya incorporado. Por lo tanto, a partir de esto, establecemos la función de transferencia del lazo HDS por GDC y GDP. Tenemos que HDS para este caso es 1, entonces ahí la volvemos a colocar que es 1, y ya tenemos el controlador diseñado, por lo tanto lo tenemos que incorporar para este análisis final. Entonces sería GDC y GDP finalmente. Tenemos que GDC sería nuestro controlador PI diseñado, entonces aquí lo vamos a anotar, y GDP sería el proceso inicial que estaba para ser controlado. Entonces aquí lo colocamos, su retardo y los polos complejos que estamos indicando a partir de esto. Como queremos indicar el comportamiento, si es estable o no, expresamos primero este sistema o esta función de transferencia del lazo en el dominio de la frecuencia. Ya sabemos entonces de antemano que tenemos que los polos del proceso ya son complejos, por lo tanto ahí ya tenemos la consideración a realizar cuando pasamos este sistema al dominio de la frecuencia. Entonces sería ahí la ganancia, el cero del controlador proporcional integral, la ganancia del proceso, el retardo de transporte, el integrador del controlador y los polos complejos, que ahí nos vamos a descomponer dado lo que indiqué en un principio. Con esto entonces expresamos ya la forma de Euler, magnitud y fase de cada una de las componentes de la función de transferencia del lazo. Entonces aquí tenemos la magnitud primero, que ahí multiplicamos 20 por 0.713, 14.26. La magnitud del 0 del controlador, la magnitud del integrador y la magnitud del polo complejo. Expresamos también la fase, mantenemos los análisis indicados anteriormente, que ahí sería, si lo queremos expresar en grados, sería 180 dividido por pi, la fase del retardo de transporte, menos 90, que sería la fase del integrador, más la fase del 0, raíz del numerador, y la fase del polo complejo. Ahí, según el análisis indicado al principio, la fase del polo complejo va a depender de la disposición para este análisis de estabilidad de la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase respecto a la frecuencia natural de este polo complejo. Entonces aquí dependerá de omega CG y omega CF respecto a la frecuencia natural del polo complejo. Que como dijimos que según la forma canónica sería raíz de 7
que aproximadamente era 2.64 radianes por segundo. Entonces, para poder categorizar esto, indicamos que aquí tenemos la magnitud de la función de transferencia del lazo con el controlador. Entonces ahí le vamos a colocar la etiqueta correspondiente, magnitud. Y por otro lado tenemos la fase. La estamos destacando. Entonces aquí decimos que esta es la fase de la función de transferencia del lazo de este sistema. Iniciamos primero con el margen de fase. Entonces aquí indicamos que vamos a iniciar con el margen de fase, en donde la frecuencia la reemplazamos por la frecuencia de cruce de ganancia, que es la que queremos evaluar. Y decimos, tenemos que encontrar una frecuencia de cruce de ganancia para cuando la ganancia de este sistema, la función de transferencia del lazo, es igual a 1. Entonces aquí tenemos ya la ganancia del sistema y tenemos que evaluar todo esto con respecto a 1. Hacemos los cálculos y da que la frecuencia de cruce de ganancia para este caso sería 3.97 radianes por segundo. Para determinar la fase a esta frecuencia de cruce de ganancia, revisamos lo siguiente. Si hay polos complejos, como es este caso, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es omega respecto a la frecuencia natural? O mejor dicho, ¿cómo es la frecuencia de cruce de ganancia para esta frecuencia natural? Destaco estas preguntas, dado que a diferencia del margen de ganancia, como se indicó al principio, aquí la frecuencia de cruce de ganancia puede ser mayor, menor o igual que la frecuencia natural, por lo que ahí se pueden o no realizar las modificaciones a la fase del polo complejo. Entonces aquí tenemos que la frecuencia natural era 2.64 radianes por segundo. Hacemos la comparación y determinamos que la frecuencia de cruce de ganancia es mayor que la frecuencia natural. Con esto pasamos nuevamente a revisar nuestra tabla de comparación. Y vemos que según la frecuencia incidente, que la frecuencia de cruce de ganancia, cae en el último caso, en donde sería 180 menos el arco tangente de menos la parte imaginaria dividido la parte real. Con esto volvemos nuevamente y expresamos la fase del polo complejo como corresponde. Entonces ahí teníamos la fase del polo complejo inicialmente y según lo que indicamos ahora sería entonces 180 menos el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Calculamos así entonces la fase de este sistema evaluada la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces aquí disponemos todas las fases de todos los elementos del sistema con respecto a la frecuencia de cruce de ganancia y disponemos menos factor de 180 menos arco tangente de menos la parte imaginaria dividido la parte real de este polo complejo con las modificaciones necesarias para así obtener la fase correctamente. Evaluamos la frecuencia de cruce de ganancia y el desfase o la fase del sistema de esta frecuencia sería de menos 164,6
grados, por lo que el margen de fase sería aproximadamente 15,34 grados. Finalmente, pasamos a revisar el margen de ganancia. Entonces aquí para iniciar este análisis anotamos margen de ganancia. Y reemplazamos la frecuencia por la frecuencia de cruce de fase para este análisis. Por lo que, si hay polos complejos, solamente para el análisis del margen de ganancia, la frecuencia de cruce de fase es siempre mayor que su frecuencia natural. Por lo tanto aquí frecuencia natural. Y generamos entonces la fase de este polo complejo de la misma forma que lo indiqué anteriormente. Entonces aquí tenemos las fases de cada uno de los elementos y menos 180 menos el arco tangente de menos la parte imaginaria dividido la parte real. Y como estamos buscando una frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema es igual a menos 180, determinamos entonces de esta expresión la frecuencia de cruce de fase, la cual daría 4.91 radianes por segundo. Esta frecuencia la evaluamos finalmente en la ganancia del sistema. Por lo tanto, sería 14.26 por la magnitud del cero del controlador. Evalúa la frecuencia de cruce de fase, el integrador y el polo complejo también evaluado en la frecuencia de cruce de fase. Todo esto da como resultado 0,647. Por lo tanto, el margen de ganancia sería 1 sobre la magnitud de este sistema, lo que da 1.54. Finalmente, tenemos que el margen de fase era 15.34 grados y el margen de ganancia, como di anteriormente, 1.54. Por lo que el margen de fase dio mayor que 0 y el margen de ganancia dio mayor que 1. Lo que nos da como resultado que este controlador opera de forma estable en lazo cerrado, por lo que puede ser implementado sin ningún problema en este proceso. Finalmente, pasamos a revisar una simulación, en donde se incorpora el controlador al proceso y se cierra el lazo de control, en donde se hace un cambio de referencia y se visualiza la respuesta que se ve a continuación. Debido al análisis realizado anteriormente, se garantiza que la respuesta es estable, como se está observando, lleva en estado estacionario, pero no se garantiza de forma completa la mejor respuesta transitoria, por lo que se deben realizar ajustes a los parámetros de control a partir del diseño establecido.